Bienvenidos a su escuela de física matemáticas. Estamos dándole continuidad, vamos a decir de alguna forma, a lo que es triángulos congruentes. Y tenemos ahí el tema principal, geometría y trigonometría. En el video anterior sobre la definición de triángulos congruentes mencioné, primero que nada, se pueden referir a ese video, que dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, las mismas medidas. Y para eso, ¿qué se tiene que cumplir? Que sus lados correspondientes y sus ángulos correspondientes sean idénticos, sean iguales. Entonces, la condición, y nos lo tenemos que grabar bien porque a través de la aplicación de ese conocimiento es que vamos a entender los criterios, que es lo que sigue, criterios de congruencia, porque necesariamente, para que lo acabamos de mencionar, para que dos triángulos sean congruentes, pues deben de tener la misma forma y sus lados correspondientes deben de ser idénticos. Entonces, observamos aquí dos triángulos y bueno, si fijamos un ángulo de partida, vamos a decir, vamos a ponerle aquí, pues, ¿qué tiene que pasar para que estos dos triángulos sean congruentes? Tiene que pasar que cada lado AC debería de ser el lado correspondiente a DE, deben de ser congruentes, deben de ser iguales. También se debe cumplir que CB sea igual a EF, igualitos. Que si yo agarro este triángulo y lo pongo aquí encima, deben de coincidir, igual a B de F, deben de ser igualitos. Y la misma medida. Si yo lo pongo uno encima del otro, coinciden exactamente, por eso se llama congruente. Es congruente, es igual. Igualmente los ángulos, este ángulo pues es igual, este ángulo son iguales, y este ángulo son iguales. Entonces, grábense esto. Si se cumple que los tres ángulos de un triángulo sean iguales y sus tres lados sean iguales en medida, esos triángulos son congruentes. Ahora, va a haber ocasiones en que no es necesario que conozcamos todos los tres lados y los tres ángulos para decir que son congruentes. Vamos a establecer el primer criterio, que se llama criterio de congruencia. Esta L significa lado, esta ángulo y esta L lado. O sea, vamos a aplicar el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Y dice, si dos lados, para resaltar un poquito, el criterio de congruencia es LAL, que es lado, ángulo, lado. Y dice, si dos lados, vamos a ponerle aquí pinturita, vamos a ponerle un poquito aquí para distinguir. Vamos a resaltar este lado, porque ahí menciona la definición. Ahí está, ok. Dice, si dos lados, aquí tenemos el primer lado, este lado coincide con este. Vamos a pintar el otro lado, vamos a remarcarlo. Okay. Esto para aclarar un poquito lo que estamos diciendo. Dice, si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo, vamos a ver este primero, tiene dos lados, un lado azul y uno verde y un ángulo rojo. Dice, si dos lados y el ángulo comprendido de un triángulo son congruentes, ¿qué quiere decir? Son iguales. Entonces, este es igual a este es igual a este, y el ángulo comprendido del otro triángulo, de este triángulo y este, son iguales, entonces los triángulos son congruentes. Hay que grabarnos esto. Entonces, si nosotros
tenemos dos triángulos y podemos determinar dos lados que coinciden con el ángulo, fíjense bien, este lado coincide formando esos dos lados forman el ángulo, y ese ángulo es igual en este triángulo y en este triángulo, este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado, es suficiente para decir que los triángulos son congruentes. Entonces, en cuanto yo diga que estos, vamos a ponerle ahora en negro, si yo digo que este lado tiene esta marquita, que quiere decir que este es igual a este lado tiene estas dos marquitas, que quiere decir que son iguales. Entonces, si yo me encuentro esto, este lado igual a este lado, este ángulo igual a este ángulo, y el lado igual a este lado, por el criterio de lado, ángulo, lado, yo voy a decir que estos dos triángulos, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EAD. Voy a decirlo. Ahora, si yo ya digo que este y este son iguales y este son iguales, entonces acuérdense de la definición de triángulos congruentes. ¿Qué tiene que cumplirse? Se tiene que cumplir que los tres lados sean iguales. Entonces, en automático, le voy a poner 3 marquitas y a este 3 marquitas, porque son iguales. Este ángulo le voy a poner yo 2 marquitas y a este le voy a poner 2 marquitas y a este 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí se cumplió ya completito. Nada más establecí 2 lados y un ángulo, pero fíjense bien, la condición es que el ángulo esté entre esos 2 lados iguales. Fíjense bien en eso, que ese ángulo va a estar entre medio de los dos lados que encontramos, y automáticamente nos vamos al teorema general que dice o definición general de triángulos congruentes, que se tiene que cumplir que los 3 lados sean iguales y que los 3 ángulos coincidan, sean congruentes. Este es igual a este es igual a y este es igual a este. Lo mismo con los lados, este es igual a este es igual a y este es igual a este. ¿Ok? Entonces vámonos a resolver esos dos problemas que nos plantean. Vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrar esta parte y vamos a pintarle aquí lo que borré. Entonces, los triángulos son congruentes, eso sí queda bien. Pueden ustedes pausar el video y tratar de plantear que en el ejercicio 1 nos piden que demostremos que esos triángulos sean congruentes. Entonces, vamos a ver, vamos a resolverlo de este lado y vamos a poner ejercicio 1 para identificarlo. Ejercicio 1, tengo que demostrar que el triángulo ABC es congruente con triángulo FDE. ¿Ok? Entonces, me vengo por acá, fíjense bien en las marcas. Esta marca de una rayita es una marca nada más. Aquí le puedo poner yo 4, 5, 6, pero si yo le pongo 6 aquí, pues tiene que ser 6 acá. Si yo le pongo 10 aquí, tiene que ser 10 aquí. Si esto que está aquí es una doble marca, nomás es para darle un valor. Pude haber puesto un perrito, pude haber puesto una cachucha, pude haber puesto una bicicleta, lo que yo quiera. Simplemente puse 2 marquitas, y en los ejercicios de los libros, en la mayoría lo van a encontrar así. Entonces, ¿aquí qué vemos en este problema? Vemos que, fíjense bien, de A a C tiene una marquita, entonces es igual a FE. ¿Sí? Fíjense bien, tiene una marquita y tiene una marquita. Entonces, AC es igual a ¿quién? AC es igual a FE. ¿Sí? Y veo que, fíjense bien, si formamos este ángulo, hacemos así la flechita y para acá la flechita. Entonces decimos que
el ángulo A, esta notación es ángulo, ¿no? ABC es igual, porque fíjense bien, este tiene el ángulo y una marquita, aquí está el ángulo y una marquita, entonces es igual al ángulo que F, E, D. Voy a dibujar más bonito esto de ángulo, ¿ok? Me dice que estos ángulos son iguales y observen ¿qué otra cosa observamos? Observamos que de B a C y de D a E hay doble marquita. Entonces quiere decir que BC es igual a D. Entonces, aquí si se fijan ustedes, tengo dos lados que son iguales. Entonces aquí le voy a poner lado, lado. Aquí tengo dos ángulos que son iguales. Aquí le voy a poner ángulo. Y tengo dos lados que son iguales. Le voy a poner lado. Entonces, conclusión. ¿Qué criterio estoy usando para determinar que esos triángulos son congruentes? Estoy usando el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y demuestro que son congruentes a través del criterio de congruencia LAL, lado, ángulo, lado. ¿Fácil? De ustedes depende. Bien, vamos con el segundo. A este video son 4 criterios los que vamos a usar. Ahorita estamos con el primer criterio. Vamos a hacer 4 videos por separados donde vamos a ver esos criterios y finalmente vamos a hacer un quinto video donde vamos a ver una mezcla de figuras y vamos a aplicar este conocimiento para determinar qué criterio de congruencia estamos utilizando. Aquí vamos en el primer criterio de congruencia y bueno, estoy tomando el lado, ángulo, lado. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar el ejercicio 1 y vamos a irnos vamos a borrar esto también, para que nos quede nada más el que vamos a tratar, ¿ok? Bien. Ahí tenemos, nos piden, ¿qué es lo que nos piden? Demuestre, nos piden, demuestre. Pueden ponerle pausa al video y tratar de resolverlo ustedes. Y luego ven el resultado. Que el triángulo de XC es congruente con el triángulo BXA. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Nos dan dos datos. Nos dicen que X es punto medio de BD. BD, creo que eso, BD es punto medio. Vamos a revisar esa nomenclatura porque no me suena. X es punto medio de BD y AC. Bueno, quizá algún dato tengamos ahí. Vamos a revisar bien. Es AB, CD. Ok. AB, CD. Y X es punto medio de BD y AC. BD y AC. Ok. Estamos aquí con las nomenclaturas. BD es BD y AC. Ok. Esto es C y esto es D. Habíamos, en el problema intercambiamos las letras, porque no puede ser. El punto medio está sobre las diagonales, no está sobre las bases. Bueno, ¿qué significa que X es el punto medio de BD
Vamos a ver, vamos a sacar un segmento. Recuerda, de aquí a aquí, ¿qué distancia es? Es el segmento de X. Y de aquí a aquí es el segmento XB. ¿Sí? De aquí a aquí, porque es el punto medio. Y de aquí a aquí, SX, segmento o semirrecta, y de aquí es XA. ¿Sí están de acuerdo? Dice que el X es el punto medio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué podemos establecer? Primero, podemos establecer, observen, que establecemos, vamos a ponerle aquí, establecemos que si es el punto medio, X es el punto medio de DB, entonces DX es igual a XB. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si X es la mitad de este segmento, pues entonces esto es medio y esta es la mitad, y son iguales porque son la mitad. Ahora, observemos esto. Entonces le vamos a poner una rayita aquí para identificar que es igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observamos? Observamos aquí que se cruzan dos diagonales. Entonces, aquí se forma un ángulo, aquí se forma otro ángulo. Y le vamos a llamar ángulo 1 a esto y ángulo 2 a esto. Como son ángulos opuestos, ¿cómo son entonces? 'ángulo 1 y ángulo 2 son opuestos. Esto se lo saben ustedes de geometría. ¿Qué significa que sean opuestos? Significa que el ángulo 1 es igual a el ángulo 2. Eso significa. ¿Y qué nos dice también? Nos dice que X es el punto medio de el segmento AC. Quiere decir entonces que CX es igual a XA. Y pues podemos, si son iguales, entonces podemos ponerle dos marquitas, donde significa que si este tiene dos marquitas y este tiene dos marquitas son iguales. Y ahora sí, si encontramos que dos lados son iguales, ¿qué significa? ¿Qué significa? Estos dos lados son iguales, tengo un lado. Estos ángulos son iguales, esto es lado y esto es ángulo. Y esto otro que encontré que son lado. Por lo tanto, tengo L, A, L. ¿Qué criterio es? ¿Qué criterio es? Lado, ángulo, lado. ¿Fácil? ¿Fácil o no? ¿Sí? Bueno. Vamos de nuevo. La información nos dice que X es el punto medio de B, D y AC. BD y AC. Entonces, si este es el punto medio, quiere decir que lo divide en dos partes iguales. Entonces, la distancia de D hasta X es DX y la distancia de X a B es XB. Y estos dos son iguales, es lo que pusimos aquí. Nos vamos con los ángulos. Nos interesa a nosotros el ángulo, fíjense bien. A nosotros nos están marcando, nos están pidiendo la congruencia de DXC, del triángulo DXC y del triángulo BXA. BXA son lo que nos interesa. Por eso es que determinamos que este era el ángulo 1, le pusimos así ángulo 1, pero le pudimos haber puesto otro nombre. Entonces, establecemos que son iguales porque son ángulos opuestos. Como el ángulo 1 y el ángulo 2
son opuestos, entonces son iguales. Y volvemos a utilizar el mismo criterio. AC está dividido en dos partes, en CX y XA, y ellos son iguales. Entonces, como son iguales, pues les pusimos la marquita, 2, para identificarlos. Aquí, como estos son iguales, pusimos una marquita. Y finalmente llegamos a la conclusión que tenemos aquí que dos lados congruentes o iguales, lado. Dos ángulos iguales, dos lados iguales, lado. ¿Y qué nos dice el criterio de congruencia? Lado, ángulo, lado, que si dos triángulos tienen dos lados y entre ellos se forma un ángulo que es igual al otro y esos lados son iguales, pues son congruentes. Y ya tenemos el resultado. Y ya para completar, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues si a este le pusimos una marquita de 1 y ya decimos que para que dos triángulos sean congruentes, sus tres lados deben de ser iguales, entonces pues aquí habría tres marcas. 1, 2, 3. Este ángulo tiene 1, pues tendríamos que poner 2 aquí, dos marquitas, y obviamente aquí tendría que haber dos marquitas, y este ángulo 1, 2, 3 marquitas, 1, 2, 3, y ahí está completo el triángulo. No nos están pidiendo eso, nos están pidiendo demostrar nada más que se cumpla esto. Y si se cumple, porque por el criterio de congruencia LAL demostramos que ese triángulo, esos dos triángulos son congruentes. Si hay dudas, pueden mencionarlas en los comentarios con toda confianza. Vamos a seguir con los otros tres criterios de congruencia y finalmente haremos ese otro video que les comento, donde vamos a poner una serie de figuras y vamos a resolverlo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Pronto. Entonces, les doy las gracias y los invito a que se suscriban al canal. Ayúdenme con eso. Gracias.